Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es, bueno, fascinante. Vamos a ver cómo se construye un sistema legal desde sus cimientos. Y para entenderlo, vamos a usar de guía el Código Civil de Chile, que nos va a servir para descubrir las piezas clave, los pilares que sostienen todo el entramado jurídico. A ver, imaginemos que tenemos una hoja en blanco. Si tuviéramos que empezar de cero, ¿por dónde narices empezamos? ¿Cuál es el primer ladrillo que ponemos para crear un conjunto de reglas que funcione para toda una sociedad? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy, explorando 4 pilares, 4 bloques de construcción que son la base de todo. Venga, empezamos por el principio, por el primer pilar, el más fundamental de todos, la ley. Es que antes de jugar a cualquier cosa necesitamos saber las reglas, ¿no? Pues en la sociedad, ese libro de reglas, el plano de toda nuestra construcción, es la ley. Fijaos bien en esta definición. No dice que una ley es una regla y ya está. Dice que es una declaración de la voluntad soberana. Y esto es la clave de todo. Significa que la ley viene del poder máximo del Estado y es la que nos dice lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y lo que estamos obligados a hacer. Es el esqueleto del sistema, la estructura que da forma a nuestro día a día. Pero, a ver, ¿cómo nace una ley? Porque no cae del cielo, ¿verdad? Pues sigue un camino muy claro. Primero, a alguien se le ocurre una idea, al presidente o a un parlamentario, y la presenta como un proyecto. Después, esa idea tiene que pasar el filtro y el debate de las 2 cámaras del Congreso. Y solo si sobrevive a todo eso, el presidente le da el visto bueno final y la promulga. Y es justo en ese momento cuando esa idea se convierte en una ley que nos obliga a todos. Y aquí viene lo interesante de verdad. Este gráfico nos muestra que no todas las leyes son iguales, ni mucho menos. Para una ley normalita, del día a día, basta con que la mayoría de los que están presentes voten que sí. Pero ojo, si queremos tocar las reglas del juego del propio Estado como una ley orgánica, ya necesitamos la mayoría absoluta de todos los miembros. Y para cambiar la Constitución, el listón sube todavía más. Esto nos enseña algo muy importante. Cuanto más fundamental es una norma, más consenso se necesita para colocarla en la estructura. Vale, perfecto. Ya tenemos los planos, el libro de reglas. Nuestro primer pilar está en su sitio. Vamos a por el segundo. ¿Quiénes son los jugadores en este sistema? La ley necesita definir a quién se aplican todas esas normas, y aquí entra la figura de la persona. Es que esta definición es increíblemente potente y amplia. Según el artículo 55, da igual la edad, el sexo, de dónde vengas o tu condición. Si eres un ser humano, eres una persona ante la ley. Y este es un concepto básico. Ser persona, a nivel jurídico, no es algo que te ganas, es algo que tienes por el simple hecho de ser humano. Y es lo que te permite tener derechos y también, claro, asumir obligaciones. El viaje legal de una persona tiene un principio y un fin muy definidos. Todo arranca en la concepción, donde la ley ya protege esa vida futura. Pero el momento clave, el que activa el interruptor de los derechos, es el nacimiento. Basta con que el bebé se separe por completo de su madre y sobreviva, aunque sea un solo instante, ¡pum!, para que se le reconozcan todos sus derechos. Y, lógicamente, la muerte es lo que pone punto y final a esa existencia legal. Pero claro, la vida no siempre es tan de libro, ¿no? ¿Qué pasa si alguien desaparece sin dejar ni rastro? Pues para estas situaciones tan complicadas, la ley tiene un mecanismo que se llama muerte presunta. Es, básicamente, una herramienta, una solución legal para esa ausencia que permite que la vida de los demás y el patrimonio del desaparecido puedan seguir adelante. Bien, ya tenemos las reglas y los jugadores. Vamos ahora con el tercer pilar, las reglas de interacción. ¿Qué pasa cuando alguien no cumple con lo que debe o causa un daño? ¿Cómo se decide quién es responsable? Pues aquí entran 2 conceptos que son el meollo de la cuestión. La palabra clave aquí es imputable, o sea, que el fallo se te pueda atribuir a ti. Y esa atribución se basa en 2 ideas: el dolo, que es la mala intención, y la culpa, que es la negligencia o el descuido. Porque seamos claros, no es lo mismo querer hacer daño que causarlo por meter la pata sin querer. El dolo es ir a hacer daño, así de claro. Es la intención positiva de fastidiar a alguien. No es un uy, perdón, es un lo he hecho a propósito. Pensemos en alguien que rompe una ventana apuesta para robar. La ley considera esto gravísimo porque hay una voluntad consciente de causar un perjuicio. La culpa, en cambio, es otra historia. Es la falta de cuidado. Es no hacer lo que se supone que deberías haber hecho. Volviendo al ejemplo de la ventana, imagina que alguien la rompe sin querer mientras juega la pelota en la calle. No había mala intención, pero sí ha habido un descuido, una falta de diligencia. Y eso es la culpa. Y esta comparativa lo deja meridianamente claro. El punto crucial, y ojo porque esto es el quid de la cuestión en muchísimos juicios, es la prueba.
El dolo, la mala fe, hay que demostrarlo. Si tú acusas a alguien de actuar con dolo, tienes que probarlo. En cambio, en un contrato, si no cumples, la ley da por hecho que ha sido por tu culpa. Eres tú quien tiene que demostrar que actuaste con todo el cuidado del mundo. La diferencia es abismal y cambia totalmente las tornas en un juicio. Pero es que la culpa no es un concepto de blanco o negro, tiene tonos de gris. La ley distingue 3 niveles. La culpa grave es un descuido tan grande que la ley dice, mira, esto es casi como si lo hubieras hecho queriendo. Luego está la culpa leve, que es el estándar normal, el despiste típico que podemos tener cualquiera. Y finalmente la culpa levísima, que es cuando se exige un cuidado exquisito, el de un experto súper meticuloso. El nivel de diligencia que se te exige depende totalmente de la situación. Y llegamos a nuestro cuarto y último pilar. Para mí, uno de los más interesantes es el que funciona como el cemento que une todos los demás ladrillos. Ya tenemos leyes, personas y reglas de responsabilidad, pero ¿qué pasa con esas normas que todo el mundo sigue pero que no están escritas en ningún sitio? Pues eso nos lleva al fascinante mundo de la costumbre. La costumbre es mucho más que un simple hábito. Para que lo sea, tienen que pasar 2 cosas. Primero, que una práctica se repita una y otra vez por casi todo el mundo en un sector o un lugar. Y segundo, y esto es lo más importante, que exista la creencia general de que esa práctica es obligatoria, como si fuera una ley. Y ahí está la magia. Cuando un hábito se convierte en una norma jurídica no escrita. Pero cuidado, en el derecho civil, el que nos afecta a todos en el día a día, la costumbre tiene un papel de actor secundario. No puede crear normas por sí misma, solo se aplica cuando la propia ley le da permiso y le dice, oye, para esto que se aplique la costumbre del lugar. Si la ley no dice nada, la costumbre no pinta nada. La ley escrita es la jefa, siempre. Pero si nos vamos al mundo de los negocios, al derecho mercantil, ay amigo, aquí la cosa cambia por completo. En este ámbito, la costumbre es una fuente de derecho de primer nivel. Si la ley no dice nada sobre un tema, la costumbre del sector rellena ese hueco automáticamente. Eso sí, probarla es más complicado. No vale con decir esto siempre se ha hecho así. No, hay que demostrarlo con pruebas muy concretas, como sentencias o escrituras públicas. Esta tabla es el resumen perfecto, no hay más. En lo civil, la costumbre es un ayudante de la ley, que solo aparece cuando la llaman. En lo mercantil, es la socia de la ley, siempre lista para actuar cuando la ley no se pronuncia. 2 mundos, 2 roles completamente distintos para las reglas no escritas. Y así, con estos 4 pilares, la ley, la persona, la responsabilidad y la costumbre, hemos montado la estructura básica de un sistema jurídico. Pero todo esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. Si la ley escrita es el plano oficial de nuestra sociedad, ¿qué parte de nuestro mundo, de nuestro día a día, está realmente construida sobre esas costumbres, sobre ese código no escrito que todos conocemos y seguimos? La respuesta seguramente nos sorprendería.